Estás escuchando Amauta Radio, la radio cultural de Ica. Muy buenos días, amigos de Amauta Radio 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder complementar el tema que tocamos el programa pasado. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial, un amigo, Renzo Peña. Gracias por estar aquí. Él es de profesión abogado y nos va a acompañar un poco a entender lo que en el programa pasado tratamos de explicar. En su concreción inicial, que fue el tema del socialismo como parte de la ideología política. Y para hacerlo rápido y nos alcance el tiempo en realidad, porque este tema del socialismo es un tema muy amplio, muy extenso, que en 2 programas es imposible abordarlo en plenitud. Hay estudios que se realizan de los pensamientos, como tocamos el programa pasado, el pensamiento marxista. Hay estudios especializados que lleva mucho tiempo estudiarlo desde el punto de vista filosófico y político. Esta vez queremos abordar el tema del pensamiento político de este personaje de la historia y cómo esto ha trascendido hasta nuestra actualidad. Entonces vamos a hacer este breve repaso rápidamente. El programa pasado hablamos del socialismo en su etapa inicial, que vino a, desarrollarse de los movimientos obreros, los cuales a través de este movimiento dieron sus ideas, sus pensamientos en torno a un problema que se suscitaba en ese momento, que eran las condiciones en las que los obreros se desarrollaban en plena revolución industrial. A mediados del siglo XIX, la primera etapa del siglo XIX, comienza a surgir pensamientos propuestos por Carlos Marx y Friedrich Engels, a lo que se conocerá como el marxismo. Carlos Marx denominó a estos socialistas iniciales como socialistas utópicos porque decía que ellos expresaban o planteaban algunos planteamientos que eran en la práctica irrealizables. Eran socialistas soñadores, pero que no tenían un fundamento material o práctico, por llamarlo así, para llevar a cabo este pensamiento, ¿no? Esta propuesta. Carlos Marx desarrolla su pensamiento, lo que se conoce como el marxismo clásico. Como vimos también algo breve sobre eso, cuál era su pensamiento de él, de que la historia está, influenciada por el materialismo, la economía, que es lo que ha permitido que el ser humano se desarrolle a lo largo de su existencia, ¿no? En la última etapa, que lo llamaba la última fase, que era que el burgués había derrocado al feudal y ahora le tocaba al proletariado derrocar al burgués, ¿no? Establecía una etapa de sucesión de revoluciones para que finalmente se dé la preponderancia del proletariado sobre el burgués y se pueda desarrollar posterior a eso, después de un socialismo, que él lo manifiesta en su obra El Manifiesto Comunista, un comunismo real con el nacimiento de un hombre nuevo. Brevemente también, la Unión Soviética, que fue en el siglo XX, 19-20, fue una de las potencias que mayor predominancia tuvo en el globo, en el planeta, con su pensamiento ideológico, que fue el comunismo soviético. Sin embargo, el comunismo soviético estableció una forma un poco distinta, adoptando los pensamientos de Marx, del proceso de revolución. Marx establecía
que el proceso, como lo mencionamos, era por etapas. Primero se tendría que imponer la burguesía sobre el feudalismo y luego el proletariado sobre la burguesía. Eran por etapas. Sin embargo, la Unión Soviética, la Rusia de ese entonces, fue un quiebre a ese modelo de pensamiento marxista. Se saltó una fase de que el burgués pueda derrocar a la organización feudal, ¿sí? ¿Por qué se dio esto? Porque hubo una contribución ideológica de pensamiento de Lenin, que fue un revolucionario ruso, que estableció una forma de que el proletariado se salte esa etapa de apoyar al burgués para que el burgués derroque al feudal, que en ese entonces en Rusia era el zar, que lo denominó hegemonía, que fueron unos primeros expresiones de esa palabra, hegemonía. ¿Qué significa esto? Que el proletariado se hegemonizaba con la participación del campesinado de Rusia y hacía la revolución contra la organización feudal de Rusia. Ya no había una ascensión de la burguesía, porque en Rusia, recordemos, era un estado incipiente, hablando del punto de vista capitalista, recién estaba con un desarrollo inicial. Entonces, para los pensamientos marxistas no era dable hacer la revolución ahí. Marx escribió sus obras básicamente para países industrializados como era Inglaterra, Alemania, Francia. Entonces, Lenin hace esta pequeña variante del pensamiento clásico marxista. Estamos haciendo una breve recopilación para poder llegar a estos tiempos, por lo que el espacio también no nos va a dar para entrar a cada detalle. En este proceso revolucionario, cuando sucede la Revolución de Rusia en 1917, y Lenin, a través de su movimiento de los bolcheviques, llega al poder, derrocan al zar, y al año siguiente lo fusilan, que es una parte de la historia, comienza la dictadura del proletariado. Esa fue una variante del pensamiento marxista. Ya no hablábamos del planteamiento marxista en su concreción inicial, sino ya era un post-marxismo. Sin embargo, en ese mismo proceso había un pensamiento también ideológico que es importante y sienta las bases para lo que es hoy día el socialismo. Es el pensamiento de Antonio Gramsci, que era un italiano marxista que estuvo encarcelado en Italia, producto de su forma de represión, digamos, hacia el fascismo de Benito Mussolini de ese entonces, que se estaba cuajando. Entonces él fue encarcelado de acuerdo a sus ideas, condenado a 20 años, y él en su prisión comienza a desarrollar su pensamiento, dándole un adicional al pensamiento de Lenin, porque Lenin había establecido la hegemonía del proletariado. Entonces, ¿qué es lo que hace Gramsci? Brevemente, lo que él desarrolla o lo que hace es un análisis de la Italia de ese momento, la Italia del norte industrial y la Italia del sur, que era agraria, ¿no? Entonces, en el norte habían proletarios y en el sur habían campesinos. Entonces él establece o trata de implementar el mismo pensamiento de Lenin, de hacer una hegemonía, que el proletariado se una con el campesinado para que hagan la revolución en Italia. Pero se dio cuenta que el campesinado del sur estaba fuertemente influenciado por las ideas de los burgueses. ¿Qué quiere decir esto? Que los campesinos tenían un pensamiento no revolucionario. Entonces Gramsci vio un gran problema aquí, que no necesariamente la revolución material o esa hegemonía que había funcionado en Rusia se podía establecer en Italia, porque el campesinado, como les vuelvo a repetir, estaba influenciado por pensamientos o ideas burguesas. Entonces lo que dijo Gramsci, así rápidamente, o lo que propuso, es que el pensamiento y la ideología es una herramienta principal y fundamental para desarrollar una unión de pensamiento con una sola agenda, por llamarlo así, y no tanto, digamos, por el punto de vista material. Entonces, él denominó a esto hegemonía, que tenía que contribuirse con la cultura, con la política, con el derecho, con el tema de la justicia, la moral. Entonces, ambos
grupos proletarios y obreros desarrollaban una misma línea, buscaban una misma realidad, cosa contrastada y muy distinta a lo que planteaba Marx, porque Marx planteaba una revolución proletariada bajo un aspecto material. Él veía al tema cultural, a la política, al derecho, a la moral como algo intangible, algo como un fantasma por el cual, al cual no podía luchar, por el cual no podía generar una pelea directa, ¿no? Entonces Antonio Gramsci comienza a romper este paradigma. Posteriores marxistas, que a esto se le llama postmarxismo, porque el marxismo clásico quedó con ese pensamiento y en realidad nunca se llevó a la práctica. Rusia, como les mencionamos, ha sido el primer paradigma distinto de socialismo. Muchos autores posteriores, pensadores, han escrito y han bebido de estos pensamientos. Si esto extrapolamos a nuestra realidad, podemos ver que el socialismo en la actualidad pues, se desarrolla de esa forma, ¿no? Si vemos en el aspecto latinoamericano, ya el socialismo, desde la caída del muro de Berlín y la consecuente disolución de la Unión Soviética, ha desarrollado un pensamiento socialista ya no con el proletariado, porque el proletariado dejó de ser su agente de revolución. Ahora han ido más por estos pensamientos como base de Gramsci, de la cultura, de lo político, de lo moral, de lo ético, ¿no? Entonces ya la lucha se trasladó al campo intelectual. Y Gramsci lo dijo en su momento, ¿no? Tenemos que desarrollar comunistas o socialistas intelectuales para que con ese pensamiento puedan generar sujetos de revolución en distintos aspectos. Ya no el obrero, porque el obrero había sido absorbido por el capitalismo. Es un breve resumen un poco para traer cómo el socialismo hasta nuestras épocas, ¿sí? Y iniciar sobre esta base, digamos, una conversación con Renzo sobre cómo esta realidad se viene dando a la fecha, ¿no? Renzo, nuevamente gracias por la visita y tu opinión sobre esto. Bueno, gracias a ti en realidad. Habíamos conversado en varias oportunidades de ver ese tipo de temas. No se había podido concretar por temas laborales y bueno, sí. Dios mediante estamos acá y incluso no iba a venir, creo, ¿no? Te lo comenté. Sí, claro. Íbamos a postergar una semana más este asunto, pero dadas las circunstancias y ya que estoy acá vamos a sacarle el jugo tanto buenísimo de ambas partes. Coméntame. ¿Qué opinión te merece, digamos, esta transformación que ha habido? Es digamos, llevado a la práctica, sí es una evidencia clara de que el socialismo ha tenido esta, digamos, metástasis o esta mutación de un pensamiento clásico, digamos, a nuestra realidad. Bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. En ese sentido te puedo decir que la gran mayoría de doctrinas e ideologías de izquierda pecan siempre de lo mismo. Y esto es un aspecto incluso psicológico demostrado, ¿no? Siempre tendemos nosotros, como personas sensitivas, ¿no? Sensibles, emocionales, a ponernos del lado del más débil. Esa es una política intrínseca de cada ser humano. Entonces, a partir de allí, me parece que vemos mermado la objetividad de cualquier tipo de doctrina. Ese es quizás un primer flanco débil por parte de este tipo de ideologías. Ahora bien, hablaste sobre socialismo utópico. No sé si recuerdas el evento más inmediato o más primigenio del socialismo. No sé si se remontan a los años 1500 y pico, con la creación de una suerte de ciudad, ¿no? New Harmony, en la que básicamente todo debía ser, como se dice en el albur popular, color de rosa. Claro. Sin embargo, no estaban preparados para lidiar con algo que hasta el día de hoy termina siendo un factor determinante para cualquier doctrina y para cualquier aplicación ideológica, que son los conflictos de intereses. Ahora bien, estos van a estar condicionados de acuerdo al contexto histórico, al contexto social, elementos exógenos como las relaciones entre países, ¿no? Y eso al día de hoy me parece que, producto de este fenómeno tan conocido e inventado como lo es la globalización, trae consigo no solamente aspectos muy productivos y positivos, sino que también taras a otros estados que quizás no estaban contemplados en la bitácora. Entonces, a partir de ahí tenemos un punto de quiebre, y ese punto de quiebre debe ser trabajado de acuerdo al contexto
por las doctrinas de izquierda o por las doctrinas socialistas y comunistas respectivamente. A partir de allí creo que deberíamos empezar a conversar o a tratar ese tipo de problemáticas. Excelente. Hay una de las bueno, hay muchos politólogos, sociólogos, siempre tienen, digamos, una inclinación de pensamiento, ¿no? Claro. Un poco, siempre tenemos esta delimitación en facciones, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? No sé si eso sea una forma de clasificar hoy en nuestra actualidad, ¿no? Porque hay mucha diferenciación de la zona en que se desarrolle la política, ¿no? Como bien lo mencionas, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, qué es derecha, qué es izquierda. Claro. Básicamente, y leía sí sobre esto, también lo desarrolla, hay un pensador, Néstor Laclau, y hay otro, no recuerdo el nombre en este momento, pero me gustó mucho de la diferenciación que hicieron y que podría calzar muy fácilmente en nuestra realidad política y cómo se viene dando, de un aspecto colectivista e individualista, ¿no? Siempre el tema socialista está impregnado de alguna forma hasta en planteamientos de derecha, ¿no? Que llevan su planteamiento a una posición colectivista, ¿no? Y esa colectividad va asociada pues a proponer que el Estado, de alguna forma, porque eso era una parte, digamos, también que proponía esto después del pensamiento de Gramsci, de que el Estado sea el gran articulador. Entonces ya no se iba el socialismo. La superestructura, ¿no? Exacto. Claro. Ya no se iban, digamos, a querer disolver el Estado. Ahora el Estado era la herramienta para poder proponer o llevar a cabo su propuesta dentro de una colectividad a su socialismo. Pues, ¿no? Lo que pasa es que a veces dejamos de lado los conocimientos básicos que incluso en las aulas de colegio nos enseñan. El Estado, o sea, ¿podemos definir el Estado de manera breve? No podemos, pero podemos tener nociones que quizás compartamos. Ahora bien, muchos estigmatizan al Estado como un ente suprapersonal, impositivo, muchas veces de carácter imperativo, llegando a rozar los temas o los sesgos dictatoriales, pues, ¿no? En ese sentido, me parece que estamos enfocando mal el concepto de Estado. Tenemos que volver al original, a lo primigenio, a lo básico. Y es básicamente desde donde parten esas doctrinas. El Estado es simplemente la sociedad jurídica y legalmente organizada, nada más. Ahora bien, una suerte de convención. Exacto. Ahora, hay posturas respecto a si el Estado debe tener una inclinación, por ejemplo, negociadora, o una inclinación netamente económica, o de ver el Estado como simplemente un intento de normar armoniosamente una colectividad, pues, ¿no? A partir de allí, disculpa, tenemos que el Estado tiene demasiados conceptos, ¿no? Vamos, estamos hablando de ciencias sociales. El Estado, al día de hoy, al menos al modelo que nosotros hemos adoptado como país, como sociedad, nosotros somos un Estado de derecho. ¿Y el Estado de derecho qué postula? Que básicamente, más que una superestructura, porque esto conlleva conceptos como, por ejemplo, el de la política, justicia, moral, tú lo comentaste, básicamente, el Estado de derecho es que existe un cuerpo de leyes que va a normar, regir, regular el comportamiento humano. Entonces ya estamos hablando de una suerte de condicionamientos, ¿no? De carácter obligatorio, sí, pero que sin embargo se ve insuficiente muchas veces, ¿no? Ahora bien, me decías sobre... Esta forma, partiendo de ahí, entonces, esta forma coercitiva, porque el Estado, digamos, tiene el monopolio. Coerción y coacción. Exacto. Porque todos lo hemos, a través de este famoso contrato social, todos lo hemos convenido que sea así, ¿no? Entonces, pero es legítimo que el Estado, hasta dónde, o mejor dicho, hasta dónde el Estado puede participar en legitimar algunas solicitudes o requerimientos de grupos que están un poco asociados con esta colectividad, ya no hablando de derecha, de izquierda, sino con esta colectividad, por ejemplo, estos movimientos LGTB o ideología de género, ¿no? Es hasta un punto de vista legítimo de que se exija que se
promulgue leyes con nombre propio, Ajá. si es que realmente vivimos en un Estado de Derecho y las leyes son iguales para todos? ¿Sabes qué es lo que pasa, Luis? Es que acá en el Perú hay un gran problema. Muchas veces, y se está adoptando últimamente, y esta es la tendencia, a realizar, crear y concretar leyes a pedido del clamor popular. Y eso no debe ser así, sino que todo lo contrario. Debe tratar de ser lo más general posible para que afecte lo menos posible a las diferentes colectividades que tú mencionas. Ahora bien, no creo que como país, como sociedad, estamos preparados para adoptar una correcta política de normatividad, de crear leyes. ¿Por qué? Vamos, tenemos 130 congresistas, de los cuales, por decir menos, 10, 20 gozan con aceptación de la población. Pero no olvidemos que es esta misma población que los ha elegido. Entonces, claro, estamos hablando de una crisis a nivel político de toda una sociedad. Y la raíz del problema puede ser, quizás el evento más próximo que se me viene a la cabeza, es el fujimorismo, ¿no? ¿No? Que trajo consigo la vulneración y la corrupción de muchas instituciones que funcionaban perfectamente, no perfectamente, funcionaban bien, de manera decente al menos, en nuestra sociedad. Y sin embargo, al día de hoy se ven mermadas y prácticamente siendo un chiste de lo que eran, ¿no? Ni la sombra de lo que eran. Yo quiero hacer un contraste ahí. Bueno, es un planteamiento, ¿no? Sí. En realidad, dice que la historia tiene mucho de leyenda, ¿no? Mucho de mito, un poco de verdad también, ¿no? Claro. Siempre hablamos, ¿no?, de que todo hecho hacia atrás fue mejor, ¿no? Todo tiempo atrás fue bueno. Y hay una suerte de legitimación a estos gobiernos que se dieron, digamos, del corte de los 90 desde Fujimori hacia atrás, libre de corrupción o que eran intachables, sin, digamos, quitar el mérito que tuvieron los personajes hasta ese momento. Claro. Pero hay que entender también de manera, digamos, racional que en los 90 hubo un cambio estratosférico en cuanto a la revolución de las comunicaciones. Claro. Antes todo prácticamente se llevaba a lapicero y a papel, ¿no? Todos los registros, inclusive el tema de cumplimiento tributario, las cuentas fiscales, las cuentas bancarias. Tenías una libreta donde tú anotabas, o el de ventanilla te anotaba cuánto ahorrabas, y si se le iba un número, pues, ponte a reclamar, ¿no? Entonces, toda esa, digamos, ese cambio estructural en temas de comunicaciones permitió también que las acciones de los políticos de ese entonces a la fecha sean más evidentes, sean más abiertas, la población ya tenga al alcance de un clic cosas que antes, para que se evidencien, podían pasar meses, años. No, y al día de hoy incluso eso viene siendo un gran problema. Tenemos, por ejemplo, el caso más escandaloso son los juicios paralelos. Tú puedes ver cómo la gente, y no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que ahora a través de las famosas redes sociales incluso ya condenan a una persona. Entonces, este juicio muchas veces goza de poca objetividad, porque incluso los medios de comunicación, que son los llamados a hacer su trabajo, como por ejemplo ser objetivos, cruce de información, etcétera, etcétera, no lo hacen. Y de hecho te venden una noticia de una manera equivocada. Yo recuerdo un ejemplo que quizás muy pocos notaron, no recuerdo bien, fue para un tema electoral, ¿sí?, que empezaron a sembrar al Partido Comunista. Estaban dejando granadas, bombas molotov abandonadas por ciertos lugares de Lima, y ponían la hoz y el martillo. ¿Y qué decían los medios de comunicación? Tenemos la bandera de Sendero Luminoso. Está rebrotando. Claro, sí. O sea, pero creaban una suerte de terrorismo, de terror, de miedo, de animadversión por el comunismo, por la izquierda peruana. Cuando bien sabemos que la hoz y el martillo es un símbolo que no necesariamente debe ser el que identifica Sendero Luminoso. Claro. Pero sin embargo la gente reacciona conforme a sus experiencias. Claro. Y bueno, a esta infame experiencia que hemos tenido con el terrorismo. Pues, ¿no? Claro, de ida y vuelta, ¿no? Claro, y eso genera que la gente no tenga clara cuál es el panorama, y en todo caso cuál es el camino a seguir, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más próximo todavía. Muchos medios de comunicación venden la muerte de una mujer como feminicidio. Y no es así. Yo soy abogado y te puedo decir que el feminicidio tiene ciertos requisitos, ciertos parámetros. No toda muerte de mujer es un feminicidio.
Pero sin embargo los medios de prensa lo venden así. Las están matando a todas, dicen. Claro. Sí, está bien, yo comprendo. Wow, no quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Pero el juicio moral o el juicio mediático, exacto, hoy en día te condena antes de, exactamente. se sobrepone a la ley incluso, ¿no? Exacto. Y muchas veces, y he visto, te digo, la experiencia en la práctica, hay jueces, hay fiscales que actúan conforme a la presión social. Y eso está mal. Eso está mal. O sea, empezando porque yo estudio 6 años en una escuela de Derecho para hacer mi trabajo bien, no para actuar en condicionamientos. Segundo, muchas veces las personas somos seres humanos al fin y al cabo, podremos ser abogados, podrán creer incluso que no tenemos sentimientos, como se conversa así, ¿no? Me lo han sabido decir. El abogado del diablo. El abogado del diablo, ¿no? No, por plata tú defiendes a un violador. Pues sí, tengo que hacerlo, es mi trabajo. Claro. Lo que pasa es que existen normas, parámetros, que la gente de a pie no lo conoce. Y quizás si la conocieran, y ahí está justamente nuestra función, como diría Michael Onfray, nosotros debemos transmitir eso. Pero no lo hacemos, muchos abogados no lo hacen. Pero bueno, yo agradezco incluso que me des esta oportunidad porque quizás puede servir incluso para un acercamiento a las profesiones. El Estado te garantiza un juicio justo, ¿cómo? Dándote el derecho a la defensa. Por más que seas culpable, tienes que ser defendido. Para ser debidamente sentenciado, tienes que haber pasado por un proceso válido. Y esto solamente será cuando ambas partes, llámese Ministerio Público, Fiscalía, ¿no? Que es el que persigue el delito, y el abogado que defiende al violador, al asesino, bla, bla, bla. Eso, digamos, en la parte, digamos, teórica o correcta que debería ser, ¿no? Claro, el deber ser. El deber ser. El deber ser. Pero en la práctica hemos tenido tanto debilitamiento de nuestras instituciones que a veces la justicia un poco está sesgada, que el que tiene plata tiene justicia o aquel... Claro, la prácticamente gente eso, no ¿no? olvida a los hermanitos, pues, ¿no? Exacto. Bueno. Y eso ha sido un tema bien Sí, catastrófico para el tema. Terrible, o sea, para estamos hablando de uno de los poderes del Estado que se supone deberían garantizar un correcto funcionamiento de y que hay una crisis en casi todos en realidad, porque estamos hablando de una crisis en el aspecto congresal, ¿no? Estamos hablando de una crisis en el Poder Judicial y a nivel ejecutivo. Bueno, el ejemplo más próximo es la renuncia de BPK, pues, ¿no? Claro. Definitivamente somos un país que está saliendo de una crisis, ¿ya? Pero el juicio de valor del ciudadano de a pie, ya que genera juicios paralelos, muchos de ellos emocionales, no es positivo. Claro. De hecho, ahora cuando las papas queman, como se dice, ¿no?, popularmente, es cuando más conscientes y sensatos debemos ser. Muchas veces cometemos el error de decir, ok, tenemos el derecho a opinar. Sí, tenemos el derecho a opinar, pero también tenemos el derecho a respetar la dignidad de otras personas. Y eso es algo que se le olvida a muchas personas de aquí, muchos ciudadanos de aquí. Una de las cosas que hablan los sociólogos, los politólogos al respecto de por qué nuestras instituciones se han visto, digamos, degradadas a lo largo de este tiempo, siempre hacen énfasis en el gobierno de Fujimori como principio de una ruptura institucional democrática, ¿no? Se fundamenta de que antes de Fujimori había una suerte de partidismo, de escuela, donde había una suerte de desarrollo de pensamiento, ideología, propiamente estamos hablando de la ideología socialista, que esta ideología le daba una especie de construcción a una realidad que uno quería llegar, y que esta realidad a la que uno quería llegar era la que aglutinaba a personas buscando ese ideal, ¿no? Claro. De un corte socialista, capitalista, en fin, diferentes ideologías que existen, ¿no? Pero cuando no existe esa forma de pensamiento, surgen de manera atomizada personajes que propugnan su propio, digamos, su propia propuesta, ¿no? De manera personal, que es como que el enviado de Dios, ¿no? No, de cascarón, porque en realidad... Exacto. Al día de hoy, y justo lo conversábamos, voy a cometer infidencia, Luis, nos reunimos el día de ayer y conversábamos de que ahora el político, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Viene siendo ahora producto del marketing político, un producto de mercadotecnia prácticamente. Voto por el que me cae mejor, voto por el que me parece el más consciente, voto por el que me parece más limpio, voto por él porque no estaba en política y necesitamos gente nueva. Exacto. Pero no necesariamente la más preparada. Entonces, hoy en día la gente no está preparada para ejercer democracia. Y esto ya lo veía Aristóteles. O sea, vamos a retroceder
drásticamente. Aristóteles ya veía esto y decía, la democracia es el gobierno de la población, de la mayoría, pero todo estado ideal de conceptos tiene una deformación, ¿no? Y la corrupción de la democracia viene siendo la oclocracia, claro, que es el gobierno, las decisiones tomadas por la muchedumbre, y la muchedumbre es cualquier persona, básicamente. La democracia, en cambio, vamos a volver a los conceptos romanos. Ciudadano era la persona que conocía su ciudad, conocía la realidad política, la realidad geográfica, la realidad histórica, etcétera, etcétera. Hoy en día creo que ciudadanos, bajo ese modelo formal que los romanos nos han transmitido generación tras generación, ya no existe. Claro. Muchos de ellos incluso, vamos a decirlo como es, ¿no? Venden su voto por un tupper o venden su voto por dádivas. Entonces yo creo que de la mitad de la población peruana, creo que estamos hablando de gente que no está preparada para ejercer democracia. Entonces, esa democracia, esa forma de escuela que debería desarrollarse en toda persona para seguir, digamos, principios de una realidad a la que quiera alcanzar, sean buenos o malos, pero es una forma de conducción, ¿no? Claro. Que ya no es por personas, porque las personas pasan, en realidad, ¿no? Pero cuando idealizamos a una persona o digamos, adoptamos a una persona del aspecto político, es que vienen los problemas, porque no ha tenido escuelas. Entonces, en nuestra realidad política deberíamos avanzar hacia eso, y también acoto acá un poco lo que se ha propuesto en la reforma de partidos políticos, ¿no? Claro. Que hizo todo este trabajo arduo, que no se ha abordado en su plenitud, en realidad, solo parte de ella, desarrolla mucho ese aspecto, ¿no? Claro. De que los partidos necesitan fortalecerse para que haya un buen desarrollo de pensamiento. Y no solo en el aspecto, digamos, político, sino en el aspecto moral, que desde esa base comiencen a mostrarse las personas de cómo actúan, tanto en el pensamiento como en la práctica, Aun ¿no? cuando parezca, Luis, que yo estoy en discrepancia con las doctrinas de izquierda, yo soy un idealista, me considero un idealista, por lo tanto soy un propulsor del deber ser así acérrimo. Perdón que te corte, un paréntesis. Dale. Ojo que el socialismo, el capitalismo, buscan, y muchas de las ideas, ideologías, buscan el mismo fin, solo que en la práctica tienen una forma distinta de hacerlo. Entonces el idealismo está por ahí, ¿no? Claro. Que es el bienestar, digamos, de la colectividad o de la sociedad, ¿no? Sí, quizás, pero iba más al tema de que quizás al día de hoy estamos también pasando por una crisis a nivel de partidos políticos. Lo conversábamos. Hoy en día existen más movimientos electoreros que partidos políticos tal cual. Y son pocos los que terminan o los que siguen haciendo escuela. Claro. Escuela en provincias no hay, difícilmente. Teniendo partidos tradicionales, ¿no? Exacto, habiendo partidos tradicionales debilitados, eso sí, por ellos mismos, ¿no? Y ese es el problema de generar perfiles, generar héroes, ¿no? Vamos, se fue allá de la Torre, quedó Alan. Se fue Alan, ahorita, mal que bien, ¿no? Era la cabeza, pero... Esa es la mitificación de la persona, pues, ¿no? Cuando miticas la persona sobre el partido ya... Sobre el partido, sobre la ideología y sobre la doctrina. Entonces, eso significa que hay un error al momento de ejercer escuela. No hay una escuela correctamente establecida. Los partidos políticos, al menos en provincias, se han olvidado de hacer esa labor. Y han reducido la labor social, ¿ya?, a actividades de compartir, como por ejemplo chocolatadas, por ahí alquilar sus locales de partido, ¿no? Como es el aula magna, para escuelas de para escuelas de preparación para el ejército, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos. Suena chiste, suena caricatura, pero es lo que estamos viviendo. Sí. Entonces, no es algo que sea un secreto. Tú caminas ahorita, sales y te encuentras con que están los muchachos de Águilas del Sur entrenando en el aula magna, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Bueno, quizás deberíamos volver un poco al modelo antiguo. Institucionalizar los partidos de forma más aterrizada, por decirlo, con una base sólida, ¿no? Como tiene que ser en realidad, pues, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Bueno, clarísimo, en realidad esta atomización de pequeños grupos no hace bien a nuestra sociedad, para darnos una plataforma donde escojamos bien a nuestros
a nuestros representantes. Y esto sucede también con la izquierda, ¿no? Porque la izquierda tiene muchas formas expresivas hoy en día dentro de ¿no? Claro. dentro de su mismo pensamiento, pero que unos van inclinados al tema del ecologismo, otros van a la lucha del indigenismo, Exacto, otros están viendo ya con el tema de la ideología de género. Claro. Entonces a veces uno ve como Verónica Mendoza estar en una marcha, a veces está en otra, a veces está en otra. Entonces, ¿cuál es el perfil en realidad? ¿Todos piensan lo mismo? ¿Todos tienen agendas distintas? Como que no hay una suerte de alineación, ¿no? De ese pensamiento. Y precisamente esa es la expresión de esta pérdida de pensamiento unitario en temas de ideología, ¿no? Yo creo que estamos pasando por un periodo de subjetivización de las doctrinas. Ya no hay buenos y malos, ya no hay ricos y pobres. Me parece que hoy en día existen conflictos de intereses que básicamente van a condicionar el accionar de las personas. Te lo pongo en un ejemplo claro. Digamos que tú llegas a tener un cargo político y puedes ver la forma de beneficiar a un familiar que necesita tu apoyo. ¿Lo harías o no lo harías? Lo pensarías, por lo menos. Por lo menos. Entonces, vamos, estamos poniendo a prueba tu moralidad y tu ética, que no es lo mismo, ¿no? Sabemos que existe una gran diferencia, más que todo en el aspecto de la congresión. Y también siendo conscientes de que, como bien mencionabas al inicio, somos seres humanos, pues, ¿no? Y los seres humanos somos proclives al error, claro, a equivocarnos. O sea, no somos supuesto. perfectos. Imposible. El que diga que somos perfectos te está engañando, ¿no? Claro. Definitivamente. Y se está autoengañando. Y sabes que esa postura que estás conversando, que quizás que no tiene mucho que ver con el socialismo, es una técnica cogida por el liberalismo. El liberalismo propugna básicamente que las leyes deben ser dadas de manera general universal. ¿Qué quiere decir esto? Universal, obviamente aplicadas para todos, y general, que prescriban parámetros interpretativos, que no sean rígidos, sino que puedan dar cierta libertad a la persona de accionar, ¿no? Esto se puede hacer, esto es bueno, esto es malo, tú ve cómo actúas, ¿no? Pero no es tan pormenorizado. ¿Por qué? Porque mientras más tendemos a la pormenorización, vamos viendo que terminamos encontrando más y más motivos por los cuales reclamar. Exacto. ¿No? Es una suerte. Inclusive en el liberalismo hay una serie de corrientes que no todas comparten, ¿no? Hay algunos que se creen liberalistas conservadores, otros liberalistas, los libertarios, que están más enfocados al tema de la economía. Hay un error, por ejemplo, a nivel histórico, que hablan del neoliberalismo, o sea, por un tema de tiempo en realidad, porque la doctrina en teoría sigue siendo la misma. Yo no veo que nadie vaya llamando por allí neocomunismo, neosocialismo a las posturas, ¿no?, de izquierda. Ha habido una variante, pero digamos no en el sentido claro, en estricto mismo, de su esencia, supuesto, exactamente, claro. ¿no? Sí, pero es un error que comete la sociedad, pues, ¿no? Y se escucha muy a menudo, neoliberalismo, Fujimori, neoliberalismo, ¿no? Van como que de la mano. Exacto. Básicamente yo creo que esto va enfocado a un tema de cambio de modelo, ¿no? Porque el neoliberalismo lo han asociado mucho al tema del cambio de modelo, el economicismo, porque se abrió al mercado. Se está economizando la sociedad, ¿no? Se está economizando las doctrinas y eso no está bien. Es Exacto. solo un aspecto que converge en lo que viene siendo la ideología y la doctrina, que en teoría debería tener cualquier partido político. Exactamente. ¿no? Claro. ¿Qué opinión te tiene este tema de la ideología de género? O el enfoque de género. Enfoque de género. Bueno, para empezar, estamos hablando ahorita de ficciones. Muchos dicen que no existe, por ejemplo, el matrimonio gay. Exactamente, no existe el matrimonio gay, pero puede existir. ¿Por qué? No, que no tiene nada que ver Dios en esto, y soy una persona muy creyente, muy católica, te lo puedo decir, pero hay asuntos que debemos entender como tal. Las leyes son creaciones del hombre. Los derechos son creaciones del hombre para otros hombres. Las obligaciones que tenemos como ciudadanos son creaciones. Todo es ficción. Claro. No hay nada más anormal, decía... se me va el nombre del autor ahorita. No hay nada más antinatural que el derecho, decía él. ¿Ya? Entonces, hablamos de conceptos que los hombres mismos crean para sí mismos. Claro. En ese momento, quizás el matrimonio, porque la sociedad de ese entonces no contaba con tanta manifestación de homosexuales, bisexuales y otro tipo de posturas, de orientaciones,
que no estaban a la vista, pues, en ese entonces. Entonces, se vio la necesidad de normar un matrimonio entre heterosexuales. Pero al día de hoy hay personas que interactúan con el mismo sexo, pues, ¿no? Quizás mañana o más tarde, no está lista la sociedad para eso todavía, se pueda normar también el matrimonio, igualitario, ¿no? Al día de hoy existe la propuesta de la unión civil, totalmente de acuerdo. El matrimonio homosexual estaría de acuerdo, sí, pero con ciertas... pero ¿cuál sería la variante de una unión civil que, digamos, ya le da derechos, ¿no? Sobre todo económicos, porque es lo material, lo tangible, a exigir un matrimonio? Porque el matrimonio, digamos, en su digamos, acepción propia de la palabra, es entre un hombre y una mujer por la naturaleza de la maternidad que tiene una mujer, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué hacer este juego de palabras y exigir que se denomine matrimonio y no se quede solamente con la unión civil, ¿no? Sería una forma, digamos, de imponer su posición, que hablábamos con sacar leyes, digamos, con nombre propio, ¿no? Ya. No. Porque en el derecho todo se puede, definitivamente, pero, digamos, a lo natural, ¿no? Claro, o sea, debemos diferenciar bien lo que es natural y lo que no es natural. La homosexualidad es natural. La Organización Mundial de la Salud se ha manifestado al respecto. La causa más probable de la homosexualidad es la genética. Y no hay un gen gay. No hay. Sino hay un exceso de cromosomas, ¿no? En razón del otro, ¿no? Vemos que en la naturaleza, en los mismos animales, porque somos animales, ¿ya? Animales, digamos, homosexuales, ¿no? O, no. digamos... O sea, vemos que en la naturaleza incluso existe la homosexualidad. Sí, ejemplo. existe. Es el cabellito de mar macho el que incuba, pues, ¿no? A los huevos. Claro, pero digamos, está en su naturaleza propia, intrínseca, de poder hacer eso, ¿no? Pero digamos en la naturaleza, yendo al aspecto, digamos, humano, no estaría en su naturaleza eso. Digamos, no yendo en contra de que, digamos, un homosexual tenga derechos, sino que la ley se imparta para todos, ¿no? Por igualdad. Claro. Sin embargo, el problema surge cuando hay leyes que se quieren sacar con nombre propio y, digamos, exigir una aceptación colectiva, superponiendo esta palabra, en realidad es irrelevante, pero es la que ha generado este conflicto, y así genera mucho conflicto, ¿no? Por ejemplo, que esto se aplique desde la educación propiamente, ¿no? Bueno, empezando porque no se debe imponer un derecho que alguien debería tener ganado, supuestamente. Claro. Ahora, el matrimonio entre personas heterosexuales es simplemente matrimonio. El matrimonio tiene sus fines bien establecidos. No solamente se resume o se limita al aspecto económico. Definitivamente no estamos listos para el matrimonio igualitario, pero existen detalles que contempla el matrimonio que la unión civil no. La adopción. Ejemplo, la adopción. Un derecho abre puerta a otros derechos. Exacto. Entonces, y eso puede ser también un poco peligroso, ¿no? Puede ser contraproducente si es que no se aplican con políticas correctas. Claro, pero ¿quién pone esos límites? Ahí vamos. Mira, te doy un ejemplo práctico, no voy a revelar nombres, pero conozco a una persona homosexual que crió a su sobrino. Su sobrino está casado, tiene hijos y lo adora. O sea, no por el hecho de que te críe un gay te vas a volver gay. Sí, el ejemplo más próximo es definitivamente que el menor, el infante, aprende por imitación, pero existe un tema totalmente natural que condiciona a la persona. Y en ese sentido creo que nos estaríamos limitando al decir que por el hecho de ser criados por un homosexual vamos a ser homosexuales. No, definitivamente que no. Equivocado, pero digamos, si estamos en un Estado de Derecho en que las leyes son iguales para todos, ¿por qué exigir que salgan leyes con nombre propio? ¿Sabes ¿no? por qué? Porque el derecho es dinámico. Es lo primero que nos enseñan en las aulas universitarias. Manifestación que hay del hombre, manifestación que debe ser regulada por el derecho. ¿Por qué? Para que no quede en el aire, no quede en vacío. Entonces, si existen personas y cada vez va aumentando el número, yo creo que estaban ahí, solamente que no se expresaban. Ya, si está en aumento, tiene que normarse. Claro, pero estadísticamente, ¿cuál es ese número? No lo tengo a la mano, pero deberíamos, digamos, tomar ese input para ver si las políticas públicas también pueden darle un peso que realmente corresponda, ¿no? Nuevamente, no transgrediendo la libertad sexual de nadie,
porque cada uno en su intimidad puede hacer lo que exacto, quiera. Sobre todo entendiendo que estamos hablando de un plano íntimo, ¿no? Exacto, pero digamos que a través de la ley ya haya una coerción, una forma de que la ciudadanía exija que se le trate a una persona, por ejemplo, te lo digo, esto puede ser ahora un poco soft, por llamarlo así, de que se saque una ley y se reconozca derechos. Pero ya sucede en otros países, ¿no? Europeos, la propia Canadá, Estados Unidos, donde ya hay normas que te sancionan cuando tú, digamos, catalogas a una persona de manera distinta a la que él se percibe o a la que ella se percibe. O tú lo miras mal, la miras mal y ya te catalogan como que estás generando una suerte de forma de movimiento de odio, o lo llaman ellos, se me fue la palabra, pero generas una forma de odio, ¿no? Que son estas sanciones que te exigen que ya no lo puedes mirar mal. Entonces, las leyes a veces se pueden ir pervirtiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿quién delimita esto? Es la praxis, Luis. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado, te repito, insisto, como sociedad no estamos listos todavía, pero debemos tener mucho cuidado entre manejar y normar el tema de la orientación con el género, ¿no? El género es una construcción social aún más marcada todavía. Claro. Entonces, género puede ser cualquiera en realidad, porque es una construcción aún más ficticia que cualquier otra ciencia social, ¿no? Claro. Todo lo reducen al tema cultural, ¿no? Exacto. Deberíamos tener cuidado en todo caso al momento de decidir con cuál de los géneros nos queremos identificar. Exactamente. Que no es lo mismo sexo que género, ¿no? Definitivamente. Sexo, obviamente, solamente hay hombre y mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra, pues, ¿no? Pero el género me parece que es una construcción social que podría manejarse de manera más flexible. No ahora, quizás no mañana, pero en los próximos 20 años va a ser un poco más manejable, incluso conversable en las aulas de clase. Claro, el problema es que lo enfocan todo a género. Ese es el gran problema. Por eso que el peligro está donde ponemos los límites, ¿no? Claro. Que todo va a una construcción cultural y como digamos, la cultura es la que permite tomar este tipo de decisiones o este tipo de convenciones para normar de que ahora esto se debe desarrollar de esta manera. Y me has hecho acordar algo. Hay una... puede sonar extremista, pero hay una persona que proponía en Canadá, si no me equivoco, pero proponía una suerte o hacía apología al tema de la pedofilia, ¿no? Por sus formas de expresar el amor con los niños. Este personaje está encarcelado, pero es un personaje muy controversial, muy citado, dicho sea de paso, o sea, a través de estos medios, pero él dijo algo importante, que estas cuestiones que hoy se ven como algo tachable, como algo repugnante, de aquí a unos 10 años va a ser visto como algo normal, porque es una construcción cultural. Entonces, esas cositas nos pueden ir distorsionando probablemente como sociedad, claro, ¿no? Los extremos definitivamente nunca traen nada productivo. Son malos. Pero vamos a plantear las bases. Estamos hablando de una ausencia de discernimiento con respecto a los niños. Y lo ideal es que las personas actúen según su libertad, pero con total conciencia, pues, ¿no? Claro. Por eso se ponen parámetros básicos como, por ejemplo, la mayoría de edad, pues, ¿no? 18 años. Se supone que ya tiene cierto discernimiento, ¿no? Incluso antes. En el aspecto sexual acá en el Perú, a los 14 años, en teoría, ya puedes decidir con quién intimar, ¿no? Claro. Pero bueno, si esa forma de cómo ver el desarrollo, digamos, de la personalidad de los jóvenes o las señoritas a cierta edad, nuevamente hacemos una convención de que eso culturalmente ya no es así. Ahora pero si hablamos más adelante. Pero si hablamos digamos, de cultura, no hay que horrorizarnos. En la selva existen tribus que inician su actividad sexual a los 11, 10 años. Incluso se casan a los 12, 13. No deberíamos en todo caso horrorizarnos. Es un tema culturalmente condicionado. Exacto, pero bajo esa base ya estaríamos legitimando la pedofilia, por decirlo así. Lo que sucede es que se están olvidando del aspecto volitivo ahí. O sea, una cosa es que culturalmente ya se haya estado practicando y exista ausencia de conocimiento de algún tipo de reprochabilidad del asunto, ¿no? Claro. Y otra cosa es que aún sabiendo que eso está prohibido, tienes la cultura y los medios académicos para entender que eso está mal,
lo haces. Claro. Y sobre todo, lo haces en función a un engaño, en función a una vulneración de un derecho. Exacto. Ahí Pero está ahí el punto de nuevamente la cultura llega a sobreponerse a la ley. Y la ley es funcional a la cultura. Si es que lo vemos por ahí. Claro. Que digamos la práctica es consecuencia de la cultura. Esa es justamente la problemática, pues si no hay una ley, la cultura, la praxis, la cotidianidad se va a imponer. Exactamente. Ya nos faltan pocos minutos. Qué rápido se ha ¿Sí? pasado el tiempo. Tenemos 5 minutos. Bueno, el tema de la ideología de género en realidad es una forma... Es un tema amplísimo. Amplísimo, que Tocarlo la ahorita. podríamos desarrollar, digamos, de sus primeras concreciones de este tema. También está el feminismo, Y digamos, ¿no? Sería bueno hablarlo incluso con datos estadísticos. No soy antifeminista, pero no me considero estar a favor de eso, ¿verdad? Exacto, los extremos son malos en realidad, ¿no? Hay que buscar una realidad concreta donde se pueda desarrollar ambos pensamientos, pero siempre buscando que la coerción o la necesidad de buscar un Estado, y ahí un poco viene la colectividad que hablaba del tema socialista, se imponga para una idea. Hablábamos de socialismo, recuerda. Exacto, eso era. Claro. O sea, de ahí venía este tema, ¿no? Entonces hablábamos que Gramsci, por ejemplo, decía que ahora las cosas se van a tener que desarrollar en el campo cultural, ¿no? Lo que Marx desterraba, digamos, de su pensamiento era la política, la ideología, etcétera, etcétera. Era una doctrina un poco rígida, demasiado Exactamente. Entonces, se suele plantear o argumentar que la ideología de género tiene sus concreciones socialistas porque es funcional, digamos, a este pensamiento socialista, ¿no? Repito, porque busca... la tendencia es siempre ponerse del lado del débil, del que no tiene el apoyo, ¿no? Exacto, son funcionales por eso, Y ¿no? estamos hablando de minorías, por el momento. Exacto. Entonces, también tenemos esta parte un poco para ir cerrando el tema, para que digamos, los oyentes se lleven este concepto, que también desarrollan en el aspecto del indigenismo, lo mismo, ¿no? Que digamos, un referente actual que tenemos acá en Latinoamérica es Evo Morales, ¿no? Claro. Que fue como llegó al poder, ¿no? Ese era su discurso. Ese era su discurso, exacto, ¿no? Y hay un libro buenísimo que es de Nicolás Márquez, un argentino, que habla el gran impostor, ¿no? Y cómo desarrolla la personalidad de Evo Morales, que en realidad era una persona que se catalogaba indigenista, pero según desarrolla su argumento, con evidencia, no hablaba ni quechua. O sea, no hablaba ni aymara. Claro, Tenía una raíz más ligada a un entorno, digamos, pudiente, que muchos socialistas comienzan por ahí, dicho sea de paso, ¿no? Esa es Entonces base, ¿no? la idea no es exclusiva de aquellas personas que están, digamos, saliendo de las bases, ¿no? Claro. Si no son personas, digamos, y también viene a colación lo que decía Gramsci, ¿no? Que los intelectuales, marxistas, socialistas, son los que tienen que comenzar a impregnar las ideas ideológicas para que esto tenga un mayor campo de acción. Y valgan verdades, la ideología, pues, como se dice conceptualmente, no es la semilla que se implanta en la mente de las personas, que propician la revolución, la insurrección, Claro. de tratar de cambiar el mundo, ¿no? Claro. ¿Qué teoría? Buenísimo, Renzo, tus últimas apreciaciones para ir cerrando el tema. Bueno, justo te lo comentaba a ti el día de ayer, el socialismo y cualquier otra doctrina o postura política son temas que ameritan quizás muchas sesiones. Sí. Aquí hemos intentado, con toda la pretensión del mundo, Exacto. analizar algunos aspectos prácticos actuales desde un punto de vista vinculado al socialismo, pero que sin embargo el tiempo es corto en televisión, como dicen, ¿no? Sí. Y ya nos quedan, En creo, 2 radio. minutos. Bueno, en este caso en radio Sí. y en emisión directa, ¿no? Por Claro. Facebook. Y a mí me gustaría bastante Pero no va a que ser la última. Esperemos. Es un tema muy... A eso iba. Me gustaría quizás que Muy en una amplio. próxima oportunidad podamos hablar de fenómenos sociales como el feminismo, ¿no? Ujú. Que es un tema muy en controversia, muy Sí. debatido, muy debatible y muy interesante, muy picante. Entonces, estamos prestos y muchas gracias por la Buenísimo, oportunidad. Renzo, gracias a ti por la visita. Nuevamente te repito, no va a ser la primera ni la última, hay muchos temas que vamos a ir tratando y Claro tu opinión y participación es buenísima en realidad, ya hemos tenido Gracias. oportunidad de conversar. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. La próxima semana vamos a tratar, no la próxima semana en realidad porque hay un receso, sería el subsiguiente programa. Vamos a tocar un tema referido a la psicología del político. Vamos a tener una invitada, psicóloga, que tiene mucho campo de desarrollo en esto, para entender un poco cómo piensan las personas, ¿no? Y darle este input o este insumo para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, sobre todo como puertas a una elección y, digamos, saber conocer las artimañas que utilizan los
políticos en el campo, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene que uno conocerlas para tomar una buena elección, ¿no? Desde luego. Mi nombre es Luis Saco y esto fue La Tertulia. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. O el subsiguiente programa, perdón. Gracias.